Bueno, buen día. Mi nombre es Ismael Apud, soy profesor de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y profesor invitado de la Universidad Rovira y Virgili. En esta entrevista vamos a tener a Luis Nansen Salas, que es maestro Zen, director espiritual de la comunidad budista Zen Canon. También es egresado en física teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona y comienza su práctica Zen en 1991. Luego en 1995 es ordenado monje Zen en la línea del maestro Zen japonés Taisen de Shimaru. En 2016 recibe la transmisión del Dharma o Shiho en japonés por el maestro Roland Juno Rech. Su formación científica, así como su confianza en la experiencia de cada uno, le ha permitido enseñar el Dharma a partir de la objetividad y el empirismo. Y desde Zen Canon, en el centro de la ciudad de Barcelona, fundamenta su enseñanza con una práctica fuerte de meditación, Zazen, y en su armonización con la vida cotidiana. Imparte cursos de meditación, de mindfulness Zen, de filosofía budista y de retiros Sesshin Zen. Y también ha publicado muchas obras, que algunas tengo aquí. Tenemos, por ejemplo, Dharma Zen, el ojo de la maravillosa revelación. Luego, Mindfulness Zen, la conciencia de la hora. Meditación Zen, el arte de simplemente ser. Y un libro que creo que es el más nuevo, si no me equivoco, que es Zen Mediterráneo, el despertar universal. Un poco entonces vamos a entrevistar a Luis Nansen y que nos cuente un poco de su trayectoria por el budismo. La primera pregunta era que nos cuentes un poco cómo llegas al Zen, cómo has recibido la transmisión del Dharma en la escuela Soto Zen y qué enseñanzas has recibido en términos de educación doctrinal, ritual y prácticas meditativas. Bueno, como ya hemos dicho, en el año 2016 recibí la transmisión del Dharma de mi maestro Roland Juno Rech, que a su vez fue uno de los discípulos próximos de Taisen de Shimaru. La transmisión del Dharma, lo que se conoce como el Shiho en japonés, es un reconocimiento que un maestro da a alguno de sus discípulos para certificarlo como maestro del linaje tradicional al que pertenecen, para que pueda fundar su propia comunidad. Me preguntas sobre la educación doctrinal y rituales y prácticas meditativas que he recibido, y aquí te podría decir que el Zen Soto europeo del linaje de Taisen de Shimaru ha tenido uno de sus principales ejes de irradiación en el templo Zen de la Gendronière, fundado por Taisen de Shimaru en Francia. Durante muchos años he participado en retiros en la Gendronière, así como retiros también en el templo Sekyuji del maestro Doko Triet en Sevilla y en retiros del maestro Roland Juno Rech en Bélgica y Francia, ambos discípulos de Taisen de Shimaru. Hasta hoy, la educación y formación la recibimos principalmente en los retiros, en una transmisión directa, oral cuando se requiere, aunque lo más esencial se transmite sin palabras. Es lo que llamamos una transmisión de mente a mente, Ishin Denshin en japonés. La base de las enseñanzas es la práctica de la meditación Zen, el Zazen. Así es como lo recibió Taisen de Shimaru de su maestro Kodo Sawaki y así lo transmitió Dogen, quien en el siglo XIII introdujo esta escuela Zen en Japón. Precisamente el Shobogenzo, la obra completa de Dogen, ha sido uno de mis temas principales de estudio, haciendo traducciones y adaptaciones al catalán y al castellano para trasladar sus sabias enseñanzas a mi comunidad. A pesar de los siglos transcurridos, la prosa poética de Dogen sigue muy vigente. Su poesía tiene la virtud de traspasar el tiempo
y conectar lenguas y culturas muy distantes. Quizá por eso el Zen de Dogen sigue siendo una de mis fuentes principales de inspiración, junto con las enseñanzas de Buda y de otros maestros de la tradición. En tus enseñanzas como maestro Zen aquí en el Dojo de Barcelona, ¿qué aspectos has mantenido un poco similares a los que recibiste en todo tu recorrido y tu aprendizaje como budista? ¿Y qué innovaciones o adaptaciones has tenido que realizar para este contexto aquí en Cataluña en el que impartes tus enseñanzas? En mi enseñanza como maestro Zen en el Dojo Kannon he tratado de transmitir todo lo aprendido a lo largo de estos años. En primer lugar, una práctica fuerte de la meditación sedente Zazen, integrada en la vida cotidiana. Por esta razón, el dojo está ubicado en el centro de la ciudad, con muchos horarios semanales que permiten una práctica frecuente, en armonía con el día a día. En segundo lugar, unos retiros de meditación zen que actualmente realizamos en Lluçà, en una casa de campo del Prepirineo, donde nos sumergimos con rigor en la práctica del zen, que se convierte así en una experiencia sublime. Sobre esta base, los practicantes pueden optar por seguir una vía laica, solo meditación sin implicación religiosa, o una vía de bodhisattva, de compasión y armonía, o una vía de monje o monja, de implicación en la comunidad religiosa, que se puede hacer sin abandonar literalmente el entorno social de familia y trabajo. Con estas prácticas mantenemos en esencia todo lo recibido, eso sí, con las adaptaciones mínimas como es la traducción de los cantos y recitaciones a nuestra propia lengua, algo que todos agradecen y que ayuda a interiorizar las enseñanzas. Por lo que respecta a la innovación, el contacto diario con nuestros conciudadanos nos ha hecho conscientes de que la práctica del Zen es aún una gran desconocida en nuestra sociedad occidental, y es esto lo que nos ha llevado a buscar nuevas formas de presentarla. El budismo se ha caracterizado siempre por saber emplear medios hábiles y adaptarse flexiblemente a su entorno, sin perder su esencia. En este sentido, los cursos de meditación, de mindfulness y del Dharma que se imparten en nuestro centro han sido una innovación bien recibida. La sociedad occidental, acostumbrada a los ciclos de formación, ha acogido bien una oferta formativa orientada a dar los recursos y las habilidades necesarias para seguir el camino del Zen, algo que los estudiantes agradecen. Por un lado, el perfeccionamiento de la meditación. Por otro, la aplicación de la meditación en la vida cotidiana. Y finalmente, la comprensión intelectual de esta práctica y experiencia, así como de su contexto histórico y filosófico. A través del plan de formación y de las entrevistas con el maestro, es posible hacer un acompañamiento de cada practicante según sus circunstancias. Bueno, ¿y cómo dialoga tu formación universitaria, claramente científica, ¿no? al haber estudiado física teórica, con esta parte más profesional de tu formación como budista, ¿no? Considerando un poco que en los libros lo traes, ¿cómo es en relación a la enseñanza tuya cotidiana también? Mi formación universitaria es una formación científica. Estudié física teórica porque tenía la gran inquietud por saber cómo estaba constituido el universo y para conocer cómo estaba constituida la realidad. El budismo nos muestra precisamente
la realidad de la existencia desde nuestra mente. Podríamos decir que la ciencia investiga la realidad desde fuera y el budismo la investiga desde dentro. Para mí ese ha sido siempre un punto de encuentro. Además, el método empírico de la ciencia, de probar las teorías con la experiencia, es muy parecido en el de poner en práctica las enseñanzas que caracteriza al budismo. Por lo que respecta a la formación profesional, he trabajado muchos años en una empresa del sector de seguros y en el mundo de la empresa he aprendido muchas cosas que han sido también necesarias para desarrollar el proyecto espiritual del Centro Zen Canon. Al final, una asociación no lucrativa requiere una gestión administrativa, contable y fiscal como la de una empresa. Las personas de una asociación también se organizan en equipos para hacer actividades, se reúnen, dialogan, toman decisiones, comunican sus propósitos y actividades. Muchas cosas de lo que uno aprende en la empresa se pueden aplicar a la gestión de la asociación de un centro budista. Es tan importante tener un buen proyecto espiritual como saber gestionarlo. ¿Y cómo articulas tu vida cotidiana en Barcelona con tu camino budista? Mi vida cotidiana en Barcelona está orientada completamente a mi camino budista. Dedico todo el tiempo que me es posible a la práctica, a impartir enseñanzas y a hacer todo lo necesario por mantener el centro budista en funcionamiento. Me inspira el Bodhisattva Canon, que toma la forma necesaria para ayudar a cada uno de los seres. Puede convertirse en un profesor, en un anciano, en una madre, y eso es lo mismo que hay que hacer para sostener una comunidad de practicantes Zen hoy en día en Barcelona. A veces hay que hacer de profesor, a veces hay que hacer de contable, a veces de psicólogo, a veces de cocinero, a veces de informático, a veces de escritor. Uno toma la forma que requiere cada momento y se entrega con corazón. Tras un largo proceso donde el budismo entra a ser conocido en Occidente, que va desde fines del siglo XIX hasta todo siglo XX, y bueno, en estas últimas décadas una gran popularización del budismo, en esto que se llama budismo moderno, ¿no? ¿Tú consideras que en el caso del Zen en Occidente, este objetivo central del budismo, de esta idea del despertar, sigue vigente, está planteado para el budismo actual? ¿Tú cómo lo ves en tu experiencia como maestro Zen? El Zen en Occidente considero que conserva sin duda el objetivo soteriológico fundamental que tenía el Chan y el Zen clásico. Aunque el entorno social y cultural ha sufrido una gran transformación desde entonces, el Zen que apunta hacia la naturaleza de la mente humana no ha variado, porque la naturaleza de la mente humana es la misma entonces que ahora. El Zen transmitido por Taisen Deshimaru, basado en una práctica fuerte de la meditación sedente, Zazen, es un claro ejemplo de ello. Sentado en la postura del despertar, el practicante revive la mente del despertar. El Zen es despertar en estado puro. ¿Y por qué motivos tú crees que una persona aquí en Cataluña comienza a practicar Zen? ¿Hay motivos que puedes identificar tanto en tus alumnos como en ti mismo? Los motivos aparentes pueden ser muchos. La ansiedad, el estrés, una búsqueda espiritual. Pero en esencia podríamos resumirlo en que los seres humanos buscamos una salida a nuestro sufrimiento existencial.
a lo que el Buda llama la sed existencial. Eso, en el momento de identificarlo y expresarlo, cada uno lo hace de acuerdo a su entorno social y cultural. Uno lo sufre como depresión o como ansiedad o como un pensamiento obsesivo o como miedo, pero al final todos estos sentimientos surgen de la sed existencial producida por la ignorancia del egocentrismo. ¿Y consideras que entonces estos motivos por los cuales los catalanes se acercan al centro y al Zen se relacionan con esta idea budista clásica del despertar? ¿O hay cuestiones más mundanas relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de salud física o mental, o como tú decías, angustia, por los cuales comienzan a practicar? La idea budista del despertar se relaciona directamente con la salud mental en muchos ejemplos que nos da el Buda en muchas disertaciones y en muchos textos. La idea de la ignorancia producida por una visión egocéntrica de la realidad se considera a menudo en los ejemplos y en las metáforas como una enfermedad mental que se cura con el despertar. La sociedad contemporánea considera enfermedad mental solo aquello que altera nuestra conducta hasta el punto que nos impide ir a trabajar o ser útiles. Pero podemos ser muy infelices, pero si somos útiles no se considera una enfermedad. El budismo va más allá. Podemos decir que considera todas las formas de infelicidad como una enfermedad mental que se cura con la práctica del despertar. ¿Y consideras que los practicantes se acercan al Zen más por la meditación o por la filosofía budista? Hay de todo. Quizá hoy en día la mayoría se acercan más por la meditación, pero también algunos vienen por la filosofía budista para estudiar el Dharma. La filosofía budista y especialmente el Zen atraen mucho a los occidentales porque va más allá de la lógica cartesiana y del enciclopedismo ilustrado, en donde todo parece tener siempre una explicación y una razón de ser. El Zen rompe con eso y despierta una inquietud en la mente occidental, la de que quizás todas esas construcciones mentales no son más que una ilusión y no resuelven la cuestión de nuestro sufrimiento existencial, no resuelven la cuestión de la vida y la muerte. Bueno, y además del Zen, ¿qué prácticas, rituales y ceremonias se realizan dentro del dojo y cuáles tú consideras más importantes? En el dojo se practica el ritual para acompañar las sesiones de meditación. El ritual es una forma de mantener la concentración y sostener la mente en el aquí y ahora, para que no deambule perdida en los pensamientos. Para ello, seguimos unos gestos rituales, tanto cuando entramos como salimos del dojo, cuando nos desplazamos por él, cuando nos sentamos y nos levantamos. Eso mantiene nuestra mente unificada y atenta. Al final de la meditación de la mañana realizamos una ceremonia ritual cantando el Sutra del Corazón, los 4 votos del Bodhisattva y una dedicatoria a los Budas y Maestros. Estos cantos nos recuerdan el sentido de lo que estamos haciendo y nos invitan a ofrecer el beneficio de la meditación a todos los seres. ¿Y consideras que los practicantes barceloneses ven el Zen como una práctica que se lleva a cabo algunas horas a la semana o bien es una práctica que involucra toda la vida del practicante? ¿Cuál sería tu enfoque como maestro en esto? Existen todas las graduaciones. Quizá para el que acaba de llegar el Zen es una práctica de unas horas a la semana, y el que lleva muchos años pues lo acaba integrando como una práctica
que involucra toda su vida. Como maestro entiendo que cada cual tiene su momento y que hay que dejar que las personas evolucionen por sí mismas, ¿no? Que empiecen con una práctica semanal y que poco a poco eso se vaya integrando completamente en su vida cotidiana. ¿Y cómo se articula en el dojo Canon Zen esta parte de las prácticas y las enseñanzas? En el dojo Zen Canon hay una práctica regular de la meditación todos los días de la semana, mañana y noche, que esa es la base de trabajo de la vía del Zen, la meditación regular, semanal e incluso diaria para los más asiduos, y periódicamente unos retiros, ya bien sea en el campo, en una casa, en medio de la naturaleza, o bien también a veces hacemos retiros urbanos aquí mismo en el centro para hacer una práctica más intensiva al alcance de todos. En la práctica, los estudiantes pueden optar por 3 vías: la vía laica, la vía del bodhisattva y la vía del monje. La vía laica es practicar la meditación y participar en las actividades de la comunidad sin ninguna implicación religiosa. La vía del bodhisattva desarrolla la bodhicitta, el espíritu del despertar, la generosidad, la compasión y el altruismo. La vía del monje o monja es un grado de mayor implicación, priorizar la práctica del Zen en nuestra vida y dedicar nuestra energía y esfuerzo a la comunidad, para que otras personas puedan practicar también. Por otro lado, como ya he dicho, las enseñanzas se articulan en cursos de formación en 3 líneas. Una línea de enseñanza de la meditación, para perfeccionar la meditación, una línea de mindfulness para aplicar la atención plena en la vida cotidiana y una línea de enseñanza académica del Dharma. Bueno, y desde tu experiencia como maestro y el observar el día a día a tus alumnos, ¿consideras que la práctica Zen favorecería una mayor conciencia en temas sociales o por el contrario consideras que es como una práctica contemplativa que tendría como efecto tomar distancia de los mismos? Sin duda, considero que la práctica del Zen no solo favorece una mayor conciencia por los temas sociales, sino que nos orienta hacia una verdadera solución de los mismos. A partir de una práctica meditativa se disuelve la avidez y el odio, que son la causa de las injusticias sociales, la causa de todas las guerras y las crisis económicas en las que estamos viviendo, están todas causadas por la avidez y el odio de los seres humanos. Si conseguimos erradicar la avidez y el odio a partir de nuestra práctica meditativa, pues vamos directamente a la raíz del problema. ¿Consideras entonces que hay una ética budista preocupada por estos temas, por ejemplo la conciencia ecológica, la justicia social o el compromiso antibélico? Sí, la ética budista es una ética de respeto hacia todos los seres, de respeto hacia la naturaleza, hacia la tierra. La base de la enseñanza de Buda es la no violencia, sin olvidar que la causa de la violencia es el egoísmo y que por lo tanto la defensa de cualquier causa social, la lucha contra cualquier injusticia, no debe caer en la violencia ni en el egoísmo. ¿Qué podría entonces aportar el Zen a nuestra sociedad moderna occidental? ¿Qué podría aportar para, por ejemplo, solucionar temas como la crisis ecológica o las crisis políticas, económicas o culturales actuales?
Creo que la práctica del Zen puede aportar mucho a la sociedad occidental moderna. La espiritualidad del Zen nos permite llegar a la raíz de lo que está causando realmente nuestro desasosiego existencial y erradicarlo. Lo único que puede salvar al ser humano de su egoísmo es una revolución de la conciencia. La humanidad debe tomar verdadera conciencia de ser junto a todos los seres y abandonar las lacras de la avidez y el odio. Es necesaria una profunda transformación espiritual. Desde mi vivencia, creo sinceramente que la práctica del Zen es el método universal para esta inaplazable revolución de la conciencia. Bueno, muchas gracias Luis por la entrevista, fue un gusto, y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias Ismael por estas preguntas tan interesantes que nos han ayudado a explicar lo que estamos haciendo. Bueno, gracias.